Sofía. Ya se conectó. Hola, Sofía. Sofía. Si no tiene sonido. La activamos. Sofía, sí. No sé si vamos a esperar a ver que se conecten más. Porque les pidas a Sana para hacer pedazos de Dios. A Sebastián me quisiera conectar, pero quién sabe. Adriana. Hola, Adriana. Esperar que se conecte alguien más y iniciamos, porque el tiempo es corto. Sí. Hay sabores que tienen un trato especial. Ahí se puede, Adriana. Ahí se va a conectar. Dos minutos y iniciamos. Justo. No está Sebas, que Sebas está peluqueándose. Sí, se dijo que tenía que ser peluqueado. Vamos iniciando. Sí, iniciar el video. Buenas noches, niñas. Buenas noches. Pueden Buenas activar. noches.
Buenas Buenas noches, noches. Sofi. Adriana y Sofía. Bueno, vamos a iniciar y pues esperemos que los otros se conecten ahí mientras nosotros vamos iniciando, porque pues el tiempo es muy corto y se pasa tan rápido todo que no podemos hacer muchas cosas. Entonces, Así vamos primero pues como siempre a pedirle al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, que nos hable a través de su palabra, que nos instruya y que podamos ser practicantes de esta su palabra. Entonces, la maestra Jenny nos ora en oración. claro que sí. Bueno, las princesas que están ahorita conectadas y Juan Pablo me imagino que estará cerca. Y nosotros vamos a pedirle a Dios que nos dé ese mayor entendimiento y que podamos poner por obra su enseñanza. Entonces vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar que sea Dios hablando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas noches, precioso Padre. Te damos toda la gloria y la honra. Te damos gracias especialmente por permitirnos, Señor, una vez más estar aquí delante de ti. Primeramente pedimos tu permiso y tu dirección, Espíritu Santo, para que podamos, Señor, enseñar e instruir a través de tu preciosa palabra a cada uno de los que estamos conectados. Te pido que seas tu guiando y concediendo mayor sabiduría, que sean abiertos nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, y aún nuestros oídos, que no pasemos en alto, Señor, la enseñanza de esta noche, aún la ordenanza, tus mandamientos, y ayúdanos, Señor, a dar frutos, Señor, de todo lo que aprendemos. En tus manos pongo, Señor, este grupo y aún a los jóvenes que han de llegar, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Quería pedirles que si pueden nos dejen ver sus caritas. Activa su Sí, activen las cámaras, que podamos, si pueden. Mientras, pues voy a ir vamos a compartir unas diapositivas. ¿Cómo es que la cuestión? compartir Ya. en pantalla. De ahí. Esperen un momento. Tranquilas. Entonces, hola Sofi, qué bueno verlas. Igual, Hola Juan Pablo, Hola, Juan Pablo, bienvenidos. bienvenidos. Vamos a seguir compartiendo el tema que veníamos tratando sobre el bullying. Vamos a profundizar un poco más. Y quería mostrarles que tiene que la Biblia que decir sobre el bullying. Bueno, dice el bullying es un término de ahorita y es no, ese reciente no, eso viene desde mucho antes y el Señor nos muestra en su palabra que como hijos de Dios, cómo tenemos que actuar. Entonces quiero que miremos primero qué es el bullying. Pues sabemos que esto, o sea, lo que llamamos como acoso escolar. Pues el bullying es el término en inglés y se define comportamiento contrario a la identidad del alumno en relación con su raza, color, nacionalidad, minusvalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia. Bueno, ese señor Joey Carter en su artículo dice cómo enseñar a los niños a lidiar con el acoso. Dice que el acoso puede ser verbal, ya lo habíamos hablado de los diferentes tipos de bullying. Decir o escribir algo con la intención de dañar. Social, dañar la reputación o las relaciones del niño. Físico, herir el cuerpo del niño. Y daño a la propiedad, daño intencional a las propiedades del niño. Cuando les dañan los útiles, cuando les dañan, por ejemplo, su bicicleta, bueno, alguna propiedad. También, todo eso se relaciona con el bullying. Pero, ¿cómo tenemos que ver esto? Como un pecado. ¿Ustedes creen que el bullying es un pecado? ¿Sí o no? ¿Sí? sí, sí es pecado. Sí, entonces por eso teníamos que, para poder saber que el bullying es un pecado, tenemos que ir a la Biblia. Y vamos, les voy a leer lo que es Levíticos 19. En este capítulo hay muchas leyes que solo se atribuían a ese momento en la región de Israel porque era por la cultura. Pero hay muchas leyes también que nos atribuyen a nosotros. Y pues una de las características de este capítulo de Levíticos es que siempre dice
que el Señor tu Dios es el que manda, o sea, yo soy el Señor tu Dios que manda. No que lo escribió Moisés, Dios fue el que le dijo a Moisés que les dijera eso al pueblo. Entonces, en el versículo dice, el Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tuyo, soy santo. Entonces, esa fue la ordenanza que Dios le dio. Sé santo porque Dios es santo. Entonces, ¿cómo nosotros nos santificamos? Aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas, poniéndola en práctica. Entonces, quiero relacionados con el bullying, que leamos algunos versículos de este capítulo. Entonces, dice, por ejemplo, en el versículo 11, lo tienen ahí, no. Dice, esta es la versión de una traducción viviente, dice, no robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. Entonces, cuando cogemos alguna parte, una pertenencia a otra persona, también estamos participando del bullying, cuando a veces le roban los útiles, le hacen cosas para que se los esconden, eso es parte del bullying. Entonces el Señor nos dice, no robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. Es una ley clarita. En el versículo 13 dicen, no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Entonces el bullying es un pecado directamente contra nuestro prójimo, ¿cierto? Porque le hacemos daño, sea verbal, sea físico, sea de la forma que le hagamos, es daño que le hacemos a nuestro prójimo. Y el Señor contrarresta eso y nos dice que no debemos hacerlo. El versículo 14 que me gusta harto y que va directamente al tema dice, no insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego, debes temer a tu Dios, yo soy el Señor. Entonces, no sé si ustedes han escuchado algunas historias de personas que dicen, por haberme burlado de tal persona me pasó algo similar y que en la misma condición. Yo tengo una idea que mi mami, que nunca sucedió, pero mi mami nos decía que no alzáramos los hombros así porque había una persona que había quedado así. Entonces era que si lo hacíamos y éramos hacer, repetir eso, pues quedaríamos de la misma forma que esa persona por hacer eso ante sus padres. Pero entonces hay gente que maldice a una persona o le dice, le hace bullying por el hecho de tener una condición física, que porque tuvo un accidente o porque sencillamente nació así. Entonces se burlan, por ejemplo, cuando son de labio leporino, cuando, por ejemplo, tienen los ojos desviados. Se burlan de muchas partes del cuerpo de la persona porque pues Dios permitió que sea accidente, o sea que nació así, Dios permitió que fuera así. Entonces, el Señor nos dice que no debemos ni insultarlos, ni, por ejemplo, en el caso del ciego, hacerlo tropezar, porque debemos temer a Dios. Eso mismo que le sucedió a la persona puede que nos suceda a nosotros, o si no a nuestras generaciones. Entonces, he escuchado muchas personas que dicen también, yo me burlé de tal persona que era ciego y resulta que mi hijo nació ciego. Entonces, también debemos temer eso en el Señor, del Señor nuestro Dios, porque él no se queda con nada. Si nosotros ofendemos, el Señor también, y Él hace justicia. En el versículo 16 dice, no disamines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces ahí también nos habla de cuando vemos que le están haciendo daño a una persona y nosotros nos quedamos así, como que no es a mí, entonces yo no hago nada. Entonces, el Señor nos manda que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que actuemos. Podemos decir, basta ya, pare, ayudar a la persona, socorrerla, alentarla. Sé, por ejemplo, en muchos he visto en muchas circunstancias que aíslan a una persona, por ejemplo, X persona le hacen bullying. Entonces, yo no me junto con esa persona porque no quiero que tampoco me hagan bullying a mí. Y la dejan sola, termina siendo una persona sola dentro del salón de clases, dentro ¿Puedo de... decir algo? Sí, señora. Es que en mi salón, me alejo un poquito porque es que hace, es que en mi salón hay una niña que se llama Yuri Marcela y pues nadie se juntaba con ella y yo les decía que por qué, porque era un poco rara y porque pues nunca quiso socializar, o sea, nunca socializa y cuando socializa es cuando le piden algo nomás y yo pues, ay, pobrecita. Y pues la verdad la molestan porque no es que no sea inteligente, pero es que no entiende algunas cosas que nosotros ya pues ya entendemos mejor. Y pues le dicen burra o algo así, y pues yo como que, y pues yo me junto con ella para que ella pues socialice con alguien y para que pues no se sienta mal de ese modo. Muy bien. Muy Sí. bien, sí, eso es lo que el Señor nos manda hacer,
porque, porque no sabemos el por qué ella se le dificulta el aprendizaje, Sí. los problemas que de pronto ella tenga en su casa. No, inclusive las palabras que le están diciendo. Ella está empezando a creer que es así, Exacto. y no. Y hace Entonces, poco, y hace poco se le murió la abuelita y pues los papás se separaron, o sea, nunca vivieron con ella y la única compañía que ella tuvo era la abuelita y pues ahora se fue con el tío. sí, entonces todo eso hay que nosotros a veces no entendemos Los traumas que y tienen. que tienen, uno dice, pero ¿por Sobre qué? las Si circunstancias. ella, exacto, no sabemos lo que pasa en su casa. Y a veces, y todos esos problemas, por ejemplo, la timidez viene desde su casa. Entonces hay que socializar y involucrarla dentro de nuestro grupo de amigos, de que esa persona se pueda soltar y al tener un amigo se va a sentir apoyada. Y otro versículo es el versículo 33, que lo quiero que lo lean. No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Dice acá, trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Entonces, muchas veces hoy en día más que todo por el hecho de que, por ejemplo, vinieron los venezolanos, tratamos mal y ofendemos mal a los venezolanos. Y ofendemos, decimos groserías. Sí. A los niños hijos de venezolanos que están estudiando, por ejemplo. Venecos o algo así. Exacto. Les dicen groserías por el hecho de ser extranjeros. Y aún, por ejemplo, un ejemplo, que venga un pastuso a nuestro colegio. La forma en que ellos hablan, a veces la gente se empieza a burlar porque pues ellos, el acento que ellos tienen es diferente al nuestro. Se burlan de ellos. La palabra de Dios nos dice que no tratemos mal a los extranjeros, que recordemos que nosotros también en algún momento podemos ser extranjeros. Así. Y también aquí en la tierra nosotros somos extranjeros porque dice que somos peregrinos, estamos de paso. Y que algún día pues nuestra ciudadanía es en el cielo. Entonces eso es como lo que el Señor nos habla, muchos más versículos como el que les decía hace 8 días. ¿Quién se lo aprendió? ¿Se lo aprendieron? ¿No? ¿Quién se lo aprendió? Es que, Mateo 7:12. es que yo no estuve, sí, estuve, pero pues en la última parte nomás. Bueno, entonces los dejo de tarea para que se aprendan Mateo 7:12. Ya que se lo aprendan, lo escriban, lo hagan. Ese versículo es clave para cómo el Señor nos instruye de cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Dice, pues como les decía, en este capítulo se repite, yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, eso indica que Dios es el que manda, no fue Moisés ni es ningún hombre, sino es Dios directamente y que debemos temerle a Él, porque Él está viendo. Pero a veces pensamos que Él está en la iglesia solamente y no está en el colegio. Él está en todo momento con nosotros y Él está viendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces el temor de Dios siempre tiene que estar en nuestros corazones. Aún en lo más oscuro, en un cuarto oscuro donde no vemos nada, ahí está Dios. Entonces el temor de Dios es fundamental, de que sabemos que así como nosotros actuemos, eso vamos a recibir. Bueno, habla pues lo que hablamos de eso. Vamos a ver otra parte. Jesús, nuestro amigo y salvador. Entonces, como nosotros, en el caso de que nosotros seamos los que recibimos el bullying, nos hacen bullying a nosotros, nosotros tenemos que primero entender que Jesús también recibió bullying. Jesús nos entiende. Jesús, si lo vemos, no nos dice la Biblia de cómo fue su infancia y si cuando iba a las instituciones que tenían en esa época, si recibía bullying, no nos dice, pero sí nos habla desde el momento de su ministerio, que por ejemplo, él le decían que era de Nazaret y que de Nazaret, Sí, va a pues salir algo. que sí, sí iba a salir algo bueno. Trataban a los nazarenos con los de ese pueblo como algo lo peor, como si fuera lo peor. Y Jesús era de allá, entonces también lo ofendían por eso. Aparte de todos los maltratos y lo que él sufrió cuando estaba en el momento de ir a la cruz, le escupieron, lo insultaron, le pegaron. Y él aún siendo Dios, él sufrió todas esas situaciones. Entonces él es quien nos entiende a nosotros. Él sabe exactamente cuando nosotros somos los que recibimos bullying, cómo nos sentimos. También fue traicionado por sus amigos.
Recordemos de Judas, lo traicionó. Aparte, Pedro también Lo negó. lo negó 3 veces. Entonces también nosotros al hecho de sentir que un amigo nos traiciona, también Jesús nos entiende. Se burlaron de él, repartían sus ropas. Entonces Jesús sufrió también todo eso. Entonces Él es nuestro mayor, pues como su mayor ejemplo. Entonces si alguien nos puede entender es Él. Entonces lo primero que tenemos que entender es que ante el bullying que nos hagan, nunca la solución es quitarnos la vida. Y eso ustedes tienen que enseñarles a sus compañeros. Nunca la solución va a ser quitarse la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara que si el que se suicida va directamente al infierno, porque es un pecado. Entonces nunca va a ser la solución quitarnos la vida, porque pues trae algo peor. Entonces en Jesús sí podemos encontrar ese amigo, así como yo les decía hace 8 días. Yo encontré en esas circunstancias a Jesús, en el orar, para que el Señor cambiara las circunstancias, y el Señor lo hizo. Entonces, Jesús murió tanto por nosotros como por aquellos que hacen el bullying. Entonces, él vino por ellos y por nosotros. Entonces, también debemos orar por ellos. Y algo característico del ministerio de Jesús era que Jesús venía por los que eran más criticados en ese entonces y más por ejemplo, los cojos, las prostitutas, que eran en ese entonces, obviamente eran como lo peorcito del pueblo. El Señor vino también a sanar y a restaurar a ellos. Entonces, no tenemos que decir, pues es que el Señor no puede entenderme cuando el Señor vivió todo eso y vino por esas personas. Entonces, el Señor está ahí. Por los que eran recaudadores de impuestos, eran tratados como si fueran los ladrones más ladrones. Entonces, el Señor está dispuesto a entender todo eso. Entonces, el Señor nos dice, no importa qué clase de pecadores seamos, si el que hace el bullying o el que recibe el bullying. Entonces, nunca debemos responder con venganza y rencor, porque también son pecados. Si nosotros lo vamos a leer en el versículo 18 de Levítico 19, el Señor nos aclara. Dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces yo sé que a veces esas cosas que nos hacen nos dan como que "Ay, no soporto a esta persona", pero el Señor nos dice que dejemos en todo en sus manos. En oración nosotros podemos decir, Señor, tal persona me hizo esto, me duele en mi corazón, pero ayúdame a no odiarlo, sino amar, a ver con los ojos como tú los ves. Entonces Jesús, Él nos pide que nosotros vayamos ante Él. Si vas a Jesús arrepentido de tus pecados y confiando en Él como Salvador, el Señor serás salvo. Entonces, seremos también, el Señor está ahí en esos asuntos, aunque uno diga, pues que es una bobada de niños, pero el Señor está ahí al pendiente de nosotros y Él escucha nuestras oraciones y Él entiende también nuestra situación en ese caso. Eso es como lo que queríamos hablar de la Biblia. Queríamos mostrarle un pedacito del video que les envié, no sé si lo vieron. ¿Lo alcanzaron a ver? Ay, ese gato tan bello. ¿Lo alcanzaron a ver el video? ¿No? Bueno, entonces vamos a compartirle para que queden ahí como una expectativa y se lo vean. Ahí yo les compartí un link de YouTube para que vean el testimonio de Nick. No sé si han escuchado algo de Nick, ¿no? Este es un siervo de Dios que nació sin piernas y sin brazos. Y Dios lo ha utilizado grandemente. Entonces vamos a escuchar un pedacito, porque pues este video es larguito. Entonces vamos a escucharlo, espérame. ¿Y dónde no puedo compartir el sonido? Compartir sonido. Listo. Entonces vamos para que lo escuchen. So when I had my own money, Así que cuando empecé a tener mi propio dinero, I helped people. empecé a ayudar a la gente. My child, Mi hijo, he doesn't vacuum. él no aspira. He's smarter than me. Es mucho más, porque es más listo que yo. He's got a separate business. Él empezó un negocio distinto. And he made 2,000 euro. Y él ha conseguido y ha ganado And he 2.000 gave euros away en una iglesia. 1,000 euro. Y que él, de esos 2.000, él regaló 1.000 de ellos, $1.000. To who? ¿Y sabéis a quién? In our city, En nuestra ciudad, in Dallas, Texas, en Dallas, Texas,
There are people Hay gente who have no home, que no tiene casas, who have no blanket, que no tienen who mantas, have no jacket, que no tienen abrigos, who have no food. que no tienen comida. So every Christmas, Así que cada Navidad, my son, mi hijo his siblings, y sus hermanitas, we all go todos como familia vamos with a van full con una camioneta, furgoneta llena of blankets, de mantas, jackets, abrigos and food. y comida. And he walks away. Y él sale caminando, se And do you aleja. know what he has? ¿Y sabes lo que él tiene? He has something more than happiness. Y él tiene algo mucho más importante que la felicidad. He has purpose. Mi hijo tiene propósito. Some of us Algunos de are nosotros depressed están deprimidos because we don't know our purpose. porque desconocemos el propósito de nuestra vida. Your purpose is bigger than a job. Y entiende que tu propósito es mucho más grande que un trabajo. Who you are ¿Quién eres tú? is how you make other people feel. Es cómo haces que los otros se sientan cuando están cerca de ti. Are you impressed with my job? ¿Estás impresionado con mi trabajo? No. No, la verdad. You see my heart. Porque tienes que ver mi corazón. You see my smile. Tienes que ver mi sonrisa. You see my authenticity. Tienes que ver mi autenticidad. When I look at you, Cuando yo te miro, I care. yo me preocupo. And who I am Y el hecho de saber quién soy is shown with people around me. se muestra en cómo trato a la gente a mi alrededor. When we buried my father, Cuando enterramos a mi padre, we didn't talk about what he had la verdad es que no hablamos de lo que él tenía or what job he had. o el trabajo que él tenía. We talked about how kind he was. Siempre hablamos de su carácter y de lo bueno que él era. Isn't that more important? ¿No es eso mucho más importante? So let me ask you, Así que déjame preguntarte, who are you? ¿quién eres? When you go to school, Cuando vas a la escuela, who are you to yourself? ¿quién eres para ti mismo? I'm always going to be ugly. Siempre voy a ser horrible. No. No. Who cares about how you look? ¿A quién le importa tu apariencia? You're beautiful. Eres precioso o preciosa. Take out my tongue. Mira mi lengua. Take it out. Sácala, arráncala. Take off my ears. Arráncame los oídos. Burn my skin. Quema mi piel. You'll never touch my soul. Pero jamás podrás tocar mi alma. You're not defined by the outside. Tú no eres tú no te defines por tu exterior. Do you understand? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? To not just make excuses. Así que no pongas excusas. Try see what you have. Empieza a ver y a descubrir lo que sí Be tienes. thankful Sea and agradecido. ask yourself, Y pregúntate a ti mismo, who am I going to be today? ¿quién voy a ser el día de hoy? When you go to school Cuando vayas a la escuela and you see someone bullying someone, y veas que alguien se burla o se mete con otro, someone says something funny, y alguien dice algo gracioso, but it puts someone down, pero se burla de otra persona, do you laugh? ¿eres tú el de los que se ríen? Oh, we're just playing around. Ah, no, si solamente estamos It's tonteando por okay, aquí. they're not crying. No pasa nada. No, but you don't know. ¿Cómo que tú no sabes? The person you just laughed at, La persona de la que te acabas de reír you don't even know if their mother has cancer. no sabes ni siquiera si su madre tiene You cáncer. don't even know if their father is an alcoholic Ni siquiera sabes si su padre es un alcohólico. who screams at their mom. Que le grita a su madre. They already have a bad life. Ya tiene una vida miserable de por sí. And you don't know who's depressed. Y no tienes ni idea de quién a tu alrededor está deprimido. And you don't know who's lonely. Y no sabes quién está solo. And they go to bed Y se van a la cama and they remember, y acostados recuerdan. yeah, Sí, my life is hard, mi vida es difícil, but I hate school. pero es que lo que más odio es la escuela. I want to ask you, Quiero pedirte will you think about this? y preguntarte si vas a estar pensando sobre todo When you esto. see somebody Que cuando veas a alguien laughing at somebody riéndose, burlándose de otro, and you say, y tú digas, stop. ¡para! Oh, is that not cool? Oh, that's Y te diga, no, eso no está bien, no eres guay ya. Now you have a choice Ahí tienes que tomar una decisión. and you say it again.
y lo dices otra vez. Stop. Para. And if they tease you, Y si se meten contigo, don't get angry. no te enfades. Understand. Entiende They don't understand. que ellos no son los que no entienden. For the people who don't stop, Para la gente que no para o se detiene, I feel sorry for them. la verdad es que me dan pena. You want to know why? ¿Y sabes por qué me dan Because pena? there is one truth about your words. Porque hay una verdad acerca de las palabras. What you sow is what you reap. Me dan pena porque lo que siembras es lo que vas a cosechar. If you're the person to say, stop, Y si tú eres la persona que se levanta para decir para, I want to encourage you quiero animarte that in 20 years, que en 20 años, when you teach your children cuando le estés enseñando a tus propios hijos, what you now understand, que lo que entiendes ahora, when your daughter cuando tu hija is 6 years old, tenga 6 años, she'll come home. vendrá a casa Mommy, Daddy, diciendo, mamá, papá, someone was teasing my friend, alguien en la escuela se estaba burlando de mi amigo, but I told them pero yo le dije a to ese stop. que se parara, que se detuviera. That's the best day of your life. Ese va a ser el día más increíble de tu vida. You want to make a difference in the world? ¿Quieres marcar y hacer una diferencia en el mundo? You make a difference in Spain. Empieza haciendo una diferencia en You España. want to make a difference in Spain? ¿Quieres hacer una diferencia en España? Bueno, ¿qué tal les pareció el video? Interesante. Bueno, entonces la tarea también es que lo vean completo, porque pues dura, o sea, más dura un poquito, entonces no alcanzamos el tiempo. Pero lo que nos invita este hermano en Cristo y él es que seamos la diferencia, que marquemos la diferencia donde vayamos, que podamos decir es pare a lo que es lo que está mal, cuando no seamos los del montón que se ríen, sino que podamos ser la diferencia. Y eso se verá reflejado en nuestra descendencia. Y este hombre, pues, cuando vean el testimonio, tiene 4 hijos, está casado cuando nadie creía que él podría lograrlo. Y es porque simplemente Dios puso un propósito y todos nosotros estamos aquí con un propósito. Así es. Y es de, primero, de mostrar a Cristo donde vayamos. Ya que nosotros le conocemos, podemos ser luz en nuestro colegio, en donde Dios nos ponga, podemos hacer esa diferencia. Y Él nos invita en el transcurso del video es que pongamos con más cuidado no a lo que nos hace falta, porque pues de pronto la economía, a veces que porque la de al lado tiene mejor ropa que yo, que porque el otro es más guapo que yo. Entonces el Señor, Él nos invita a que no nos pongamos en que tenemos, que no nos hace falta, sino en lo que Dios nos dio. Él no tenía ni brazos ni piernas y aún así trabajaba, porque ustedes lo van a ver en el video, trabajaba desde pequeño para conseguir lo que quería. Y aún así Dios lo está utilizando a él para ganar a muchas personas para Cristo. Entonces, no nos enfoquemos en lo que nos hace falta a nosotros, sino en el propósito por el cual fuimos creados, que es llevar a Cristo donde vayamos, mostrar su amor. Entonces, antes de terminar, creo que alcanzamos, nos quedan ¿cuánto tiempo? 6 minutos. Entonces, quiero que oremos para que el Señor nos sea mostrando su propósito, para que podamos ser esa diferencia que nos dé la valentía. Yo digo, si yo tuviera este conocimiento ahorita, que tengo ahorita hace 15 años, la historia hubiera sido diferente. Pero ustedes tienen esa oportunidad de recibirlo, entonces el Señor nos permitió estar en este tiempo para que ustedes sean diferentes y marquen esa diferencia y sean luz a donde estén. Entonces vamos a orar. Pues quedamos algunos de los niños que oren. Ah, Juan Pablo, O Adriana, Sofía, quien quiera ¿quieres orar. ayudar la oración? el objetivo de la oración es que Dios nos dé el propósito para nuestra vida en esta tierra y que nos ayude a ser valientes y ser luz a donde Dios nos envíe. O Sofía. ¿O cuál? Juan Pablo, orar. Bueno, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día.
por traernos buena palabra, Señor, buenos mensajes para nuestra vida, Señor, para que podamos entender el verdadero propósito que tú tienes para con nosotros en este mundo, Señor, para poder ayudar a los demás, Señor, y nosotros mismos poder ser llenos de tu Espíritu, Señor, ser salvados con la enseñanza que tú nos diste, Señor, que aunque las dificultades o muchas cosas que nos pasan malas todos los días, Señor, tú estás siempre con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado un cuerpo completo, Señor, porque muchas veces personas no tienen todas sus partes, Señor. Te doy gracias por eso, porque me has mantenido sano, Señor. Me has sacado con libertad, Señor. Me has llenado de alegría, Señor, diariamente, Señor. Te doy gracias por poder compartir con mi familia. Dame rectitud de corazón, Señor, y entendimiento para poder hablar con las demás personas, Señor. Para enseñarle a mi familia, Señor, que tú eres el verdadero camino, Señor. Que tú hiciste la enseñanza de cómo hablar con las demás personas, Señor. Y cómo llenarlas de alegría, Señor. Te doy gracias por esta noche. Bendigo a cada familia que está cerca de mí, Señor, con los que he compartido, Señor, y con las personas que de compartir que tú pondrás en mi camino, Señor. Que sea yo entendiendo la verdadera palabra que sea la tuya, Señor, la cual tú, Señor, me has brindado y me has dado, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien, gracias. La gloria sea para Dios. Gracias. Muchas gracias y pues les recomiendo la tarea Mateo 7:12, que se lo aprendan y que vean el video de Nick. Si pueden mirar más sobre la vida de Nick, es un Gran que nos- testimonio. sí, que nos impacta y nosotros a veces nos quejamos por cosas diminutas, por un barrito, y el Señor él no tenía ni piernas ni brazos y Dios lo sacó adelante con un propósito. Entonces, podemos hacer cosas más, Señor. Yo lo oí en una Podemos canción hacer, también. exacto, Él tiene mucho, o sea, Él nos enseña muchas cosas y a través de lo que Dios ha hecho en Él. Entonces, Así véanlo es. y pues estamos hablando dentro de 8 días si Dios nos lo permite. Bueno, Bueno, bendiciones, que gracias. descansen. Mucho, bendiciones. Ah, Esperanza no lo vieron. Ay, sí, ahí está su hermana. Bendiciones. Que descansen. Nos hablamos. Que cuiden los animalitos al gatico Sí. que está feliz. Hoy está más Ay, contento. sí. Segundo Está muy vino ya. Está Hermoso. contento. Sí. Chao. Bendiciones. Saludes, saludes a la familia. Eso han vuelto. Bendiciones. Nariz, ¿sabe? Ese gato tan